Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda. Estamos en Campo Psicoanalítico y hablemos de nuevo de lo real. Hace unos días subí una pequeña cita a Instagram del texto de respuesta al comentario de Jenny Polit acerca de la denegación en Freud, que dice lo siguiente: lo que no ha salido a la luz de lo simbólico aparece en lo real. Ajá. Entonces, esta cita es algo interesante, ¿no? Nos da unas pistas sobre la cuestión de lo real en juego con lo simbólico, aunque creo que aún hay algunos malentendidos de lo que se entiende que es lo real. Ajá. Es por eso que decidí hoy hacer este pequeño video acerca de lo real una vez más, para ver si puedo expresarme un poco mejor de cómo podemos entender lo real con Lacan, ¿no? En muchas ocasiones se piensa lo real como lo que nunca va a poder saberse jamás, ¿no? Como aquello que es imposible de saber en algún momento, a lo que no se tiene acceso de alguna manera, ¿no? Entonces es ese como idea que habría algo que no conocemos y que nunca jamás vamos a poder conocer más que acercándonos ligeramente a través de lo simbólico, por ejemplo, ¿no? Me parece algo que pega con una cuestión un poco más freudiana en esta idea de la realidad psíquica y la idea de la realidad objetiva, ¿no? Que hay una realidad objetiva que es como un poco imposible de conocer, ¿no? Entonces, bueno, por ello creo que es importante que vayamos calculando qué podemos entender lo real y en qué nos sirve en la clínica, porque si fuera algo que nunca vamos a saber de eso, entonces me parece que no tendría mucho sentido desde mi punto de vista en la cuestión clínica, ¿no? Entonces, bueno, vayamos pensando brevemente. Lo real como lo imposible lógico. Yo lo entiendo de esta forma. Es lo imposible lógico dentro de un sistema cerrado. Hay que entender que es un sistema cerrado. Digo, no es tan complicado entenderlo, ya que el propio nombre lo dice, ¿no? Pensemos en un sistema, en un conjunto que puede cerrar, ¿no? Por ejemplo, en otro video del que ya que está en el canal, que hablo justamente de lo mismo, de lo real, doy el ejemplo que pone Mónica Lidia Jacobson acerca de los números, ¿no? Pensando como esos conjuntos de los números. Por ejemplo, los números naturales y los números enteros, ¿no? Para hacer el ejemplo muy pequeñito y muy entendible. Pensemos eso, el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales tiene del 0 al infinito. Tiene los números del 0 al infinito. El 1, el 2, el 3, el 4, 5, el millón y todavía hasta el infinito, ¿no? Ok, este sistema cerrado puede ser comprobado. ¿Cómo? Por ejemplo, si sumamos 1 más, no sé, 100, van a dar de resultado otro número natural, ¿no? El 101. Si hacemos la resta de 100 menos 20, nos van a quedar 80, ¿no? Sigue siendo un número natural. Pero nos metemos en un grave problema si queremos restar 2 menos 4, por ejemplo. Si restamos 2 menos 4, el resultado será negativo, será un número negativo, es decir, menos 2. ¿Qué vamos a hacer con ese menos 2? Porque nuestro conjunto de números enteros no se puede escribir ese menos 2. Es imposible escribirlo. No podemos escribir un menos 2. No porque no exista el menos 2, no porque sea dificilísimo de escribir, no porque no conozcamos el menos 2 y no se haya inventado nunca, ¿no? No porque jamás vamos a saber nada del menos 2, sino que en ese sistema cerrado es imposible escribir el menos 2. Por eso aclaro la idea del sistema cerrado, que tiene ciertos reglamentos y ciertas cosas que hacen que se cumpla como un sistema cerrado. Así como, por ejemplo, no podemos escribir gato en el conjunto de los perros porque es imposible dentro de ese conjunto escribir un gato, porque si no dejaría de ser el conjunto de los perros. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese menos 2? Eso es algo interesante, ¿no? ¿En dónde, caramba, colocamos al menos 2?
Para ello entonces se inventan los números enteros, ¿no? Los números enteros que podrá ser posible escribir eso a -2. Ese -2 es parte de los números enteros. Y entonces tenemos del menos infinito al infinito, ¿no? Podemos escribir todos los números en esa línea, del menos infinito hasta el más infinito, ¿no? O el infinito. Entonces, dentro de ese otro conjunto cerrado, podemos escribir al -2. Pero, aún así, es imposible escribirlo en el conjunto de los números enteros. ¿Entienden? No podemos escribirlo ahí. Sigue sin escribirse en ese conjunto. Lo podemos escribir en otro, pero en ese no. En ese es imposible. Ajá. Por eso les decía hace un momento que no se trata de algo dificilísimo, no se trata de algo que no podamos saber nada de él, sino más bien en ese conjunto es imposible. Nada más. Hay otro conjunto que es el de los números enteros, que claro que es posible escribirlo. Y ahora, entonces podemos decir, entonces ya tenemos arreglado, ¿y para qué nos sirve el de los números naturales? Mejor nos quedamos con el entero. No. ¿Por qué? Porque este conjunto tendrá un imposible de nuevo. Si queremos, la suma y la resta nos viene bien, ¿no? Si restamos, como habíamos dicho, 2 menos 4 nos da -2. Si restamos 100 menos 1 nos da 99, ¿no? Entonces todo eso entra dentro de los números enteros. Si multiplicamos 5 por 5 nos da 25 y sigue siendo un número entero y también un número natural, ¿no? O sea, entra en esos dos conjuntos. Pero ahora, ¿qué pasa si queremos dividir? Si queremos dividir 7 entre 2, ¿no? Si queremos dividir 7 entre 2 nos va a dar 3.5. Ese 3.5 es imposible dentro del conjunto de los enteros y dentro del conjunto de los naturales. Hay un imposible de nuevo. Ajá. No se puede escribir ahí. Y entonces tendremos que inventar otro conjunto, el cual tendrá que ser el conjunto de los números racionales, ¿no? Y luego vendrá un problema similar y entonces tendremos los números reales y después tendremos los números imaginarios y bueno. Pero en cada uno de ellos es imposible escribir algo dentro del otro. Por ejemplo, este 3.5, no lo podemos escribir en los números enteros, pero sí lo podemos escribir en los números racionales, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? ¿Que el -2 entonces ya es posible? Sí y no. Es posible en un sistema nuevo, más no en el sistema anterior que teníamos de los números naturales. Ajá. Entonces, lo imposible, por ahí Marcelo Augusto Pérez lo dice así y me gusta bastante cómo lo dice en ese sentido, que lo imposible es imposible hasta que deja de serlo. Entonces, el -2 es imposible, pero en ese sistema. Ajá. Deja de serlo en otro sistema, ¿de acuerdo? Pero solo en otro, porque es lo imposible lógico en un sistema cerrado, como habíamos dicho. Entonces, lo real, pensémoslo dentro de un caso, será imposible hasta que deje de serlo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a crear un sujeto nuevo. En un análisis, al final, habrá que haber creado un sujeto nuevo en el cual eso que era imposible ya no lo será más. Pero no porque lo haya simbolizado. No porque se haya podido simbolizar eso que no podía simbolizarse. Entonces se pudo escribir lo que no podía escribirse. No necesariamente. Ajá. Porque entonces, si pensamos que es algo que va a poderse simbolizar, no estamos pasando de la lógica, estamos basándonos en la lógica freudiana de hacer consciente lo inconsciente, lo cual no va en ese sentido. No se trata de simbolizar lo que no podía simbolizarse, sino que se trata de este sujeto nuevo, en que este sujeto nuevo tendrá también un imposible, tendrá un real, el cual será diferente al anterior. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo sujeto. Pensémoslo así, no sé si qué les va a parecer a muchos, pero pensemos que estamos creando un sistema nuevo. Un sistema cerrado nuevo que tendrá sus imposibles como el anterior, pero ya no tendrá ese imposible que tenía el anterior. Entonces, lo que era real en el caso, cuando inicia el caso,
en ese sujeto, ya no será real para cuando este nuevo sujeto surja. Entonces, quiero que entiendan de alguna manera que lo imposible no es, o lo real, perdón, no es algo que no va a poder saberse nunca nada de ello, sino que más bien lo real terminará siendo aquello que se crea en el análisis como real, ¿no? Porque en la lectura del material del paciente, en la lectura de todo ese recorrido, uno va ubicando y de alguna manera creando que es ese real. Justamente, y tal vez va a ser muy metafórico lo que voy a decir, pero justamente haciendo esas operaciones, como lo hicimos en el ejemplo de hoy, con las sumas, las restas, las divisiones, las multiplicaciones, haciendo esas operaciones es como uno puede encontrar el real. Entonces, en la cita que les comentaba de lo que no ha salido, a la luz de lo simbólico, aparece en lo real, yo no estaría de acuerdo con la palabra aparece, porque no es como que aparece mágicamente, sino uno lo crea generando esas operaciones que uno tiene que ir haciendo, ¿no? Entonces, tras las intervenciones, tras las interpretaciones y tras todas las señalizaciones que uno va haciendo, uno puede encontrar lo real, o puede crear lo real, mejor dicho. Borren el encontrar, porque no es que siempre estuvo ahí, ¿no? Sino es por la lectura del analista que eso se crea. Entonces, uno crea el real en el análisis, que ese real tendrá que irse también, ¿no? Tendrá que dejar de ser imposible para en este otro sistema nuevo, ¿no? Que este otro nuevo sistema tendrá imposibles también, pero ya no serán los mismos que el anterior. Entonces, es posible ubicar lo real, es posible saber qué es lo real dentro de un caso, pero no quiere decir que eso real deje de serlo. Como dice una vez más, como dice Marcelo, lo real es lo imposible hasta que deja de serlo. Eso es genial. Y creo que con este ejemplo un poco más puntual, podemos tener un poco más claro qué es eso de lo real en la clínica psicoanalítica de Lacan, al menos, ¿no? Espero haber sido claro el día de hoy. Es un pequeño video justamente para esclarecer un poco esta idea de lo real y para esclarecer esa cita que me parece bastante puntual, excepto por la palabra aparece, pero bueno, una pequeñez que lo podemos entender fácilmente cuando lo pensamos un poco mejor, creo yo, no sé. Espero haber sido claro, espero que lo real ya quede un poco más esclarecido hoy. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.